Bueno, ahí ya estamos grabando la cosa. Entonces, ¿alguien voluntariamente quiere arrancar o lo buscamos a dedo? Hay una forma fácil, una forma fácil. Pues miremos acá. A ver, de los que subieron la tarea de hoy. Pero era el famosísimo filtro de Kalman. El famosísimo filtro de Kalman. Bueno, a ver. Echa a ver, miremos. Está Johnny Peña o Pena, no me acuerdo. Peña, profe. Peña, es que siempre me sale aquí escrito es Pena. Pero Peña, está Juan Murcia, Karen y Manuel. Echa a ver. A ver, Juan envió tarea, Karen envió tarea, Manuel envió tarea. Ah, los cuatro. Pues no sé, algún voluntario. Ay, es que eso es muy harto ponerlos así, ¿o no? Allá hace más fácil. Uno de los que no están. No sé, como aquí está. Y empecemos a revisar qué hizo su compañero David García Velosa. ¿Sí o para qué? Entonces, pues ya les comparto aquí la cosa. Tu, turu, tu. Hola, ¿se están viendo? Ah, Sí, ahí estamos viendo. ok, listo. Entonces miremos, filtro de Kalman y filtro de Kalman extendido. Bien. Entonces miremos qué dice su compañero. ¿Qué son los filtros de Kalman? Entonces el filtro de Kalman es considerada como una de las mejores soluciones para seguir y predecir datos. Es un algoritmo que proporciona estimaciones de variables desconocidas según las mediciones observadas a lo largo del tiempo. Su propósito es extraer la información requerida de una señal, ignorando todo lo demás. Bueno, el algoritmo posee dos etapas. Bueno, ya. Entonces miremos. Supongo que cuando aquí su compañero dice que proporciona estimaciones de variables desconocidas. ¿Sí? Entonces, mire, a diferencia de lo que hacían los otros filtros, ¿sí? Los filtros convencionales, los filtros adaptativos, ¿sí? Usted tiene una señal de entrada y filtra directamente esa señal, ¿sí? Es decir, si esa señal de entrada, no sé, supongamos que tenga unas unidades, lo que sé, voltios, ¿sí? A la salida, lo que usted va a obtener, pues seguirán siendo voltios, ¿ok? O sea, en ningún momento su salida de un filtro de estos, pues va a ser de una naturaleza diferente a la entrada, ¿ok? En el filtro de Kalman la cosa es diferente, ¿sí? Ahí como lo que tiene escrito su compañero, ¿sí? Estimación de variables desconocidas, es decir, usted puede tener todo un sistema complejo, ¿sí? Con muchas cosas, ¿vale? Pero resulta que de su sistema, ¿sí? Usted conoce algunas cosas o puede medir algunas cosas. Bien, pues eso cómo lo mide, a través de los sensores. Pero resulta que sus sensores no necesariamente están registrando directamente las variables que usted necesita. Entonces imagínense el escenario que no sé, de pronto algún profesor chiflado, ¿sí? Se le ocurre ponerle a ustedes algún trabajo por allá práctico donde tienen que usar acelerómetros y centrales inerciales y cosas de esas para medir para registrar el movimiento de una persona. Entonces resulta que pues estos sensores pues miden unas cosas muy particulares, muy especiales, aceleraciones lineales, velocidades angulares, ¿sí? Pero resulta que cuando una persona se está moviendo, imagínense por ejemplo, no sé, está caminando, ¿sí? Eh,
Lo que interesa saber es, por ejemplo, la velocidad del centro de masa de todo el cuerpo de la persona. ¿Sí? Imagínense eso. Entonces uno dice, uy, pero a punta de acelerómetros y eso, pues ninguna de esas cosas me está midiendo la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Entonces como que uno dice, pero, o sea, hay como que hay algo, ¿sí? O mejor dicho, hay como una, entre comillas, desconexión entre lo que miden mis sensores y lo que el sistema hace, o lo que me interesa saber del sistema, ¿sí? Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, cosas como estas, como el filtro de calma. Bien, no es la única, ¿sí? Ahí su compañero dice que es considerada como una de las mejores soluciones, ¿sí? Porque hay muchas, sí, hay muchas otras, ¿sí? Pues también están lo que vimos la semana pasada, los estimadores, los bayesianos, los frecuentistas, ¿sí? Esos también pueden utilizarse con el mismo propósito, ¿bien? Mm, bueno, entonces, no sé, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O va todo bien? Ah, ya llegó Lucas. ¿Qué hubo, Lucas? Oh, profe. ¿Está todo claro? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Karen. Sí, profe, por el momento sí. Ah, ok. Listo. Sigamos mirando. Sigamos mirando. Bueno, dice aquí su compañero, bueno, eso lo analizamos ahorita, que tiene dos etapas o dos partes, sí, una se llama predicción, otra se llama actualización, ok. Miremos aquí, ¿para qué se usan estos filtros? Bueno, usualmente los filtros de Kalman son implementados, seguimiento de objetos, misiles, rostros, manos, sí, o sea, cualquier cosa que necesite uno como seguir, sí, eso se llama tracking, sí, a medida que se va moviendo, ok, navegación, sí, por supuesto, o sea, todas estas cosas como los drones, los UAV y todas esas vainas, ellos utilizan filtro de Kalman para estimar su posición y su velocidad en el espacio, ¿vale? Ah, en economía, sí, supongo que sí, o sea, pues en esa parte yo no sé mucho, pero supongo que sí, pues el comportamiento de un indicador económico, pues pareciera muchas veces como una cuestión medianamente errática, pero seguramente sí se le puede hacer tracking y el filtro de Kalman puede ser una de las opciones que se pueden usar para más o menos tratar de predecir qué puede llegar a pasar con una cosa de estas. Bien, a ver qué diferencia hay entre estos dos filtros, el del Kalman normalito y el extendido. Bueno, aquí su compañero no escribió nada, pero bueno, ¿qué diferencia existe? Pues básicamente el filtro de Kalman, así a secas, se utiliza para sistemas lineales, ¿sí? O que uno pueda expresar mediante ecuaciones que sean lineales. Mm, el filtro extendido de Kalman, ¿sí? Ese de pronto ya, así como su nombre lo indica, ¿no? Extiende un poco la capacidad del concepto del filtro de Kalman a sistemas que no son lineales. ¿Sí? Ahorita más adelante de pronto miramos en qué consisten esas ecuaciones. Bueno, ¿cuándo, bajo qué condiciones se usa cada uno de ellos? Tampoco aparece nada. Bueno, eh, bueno, revise el código MATLAB de los videos. Entonces supongo que ustedes vieron allá pues el material que se les deja. Sí, ahí pues las personas que hacen ese material pues explican con ejemplos, ¿sí? Pues el funcionamiento del filtro, ¿sí? Pues no están toda la base teórica de dónde sale, ni nada de esas cosas, y pues tampoco nos vamos a poner a detallar eso, pues eso necesitaríamos más o menos medio curso, ¿sí? Para saber de dónde salió todas y cada una de las ecuaciones del filtro de Kalman, pero pues por lo menos íbamos a tratar
entenderlas, cómo funcionan, ¿bien? Entonces seguramente ustedes vieron allá el cuento este del ninja que está cazando la perdiz, ¿sí o no? Haga una breve descripción de los procesos realizados en los ejemplos vistos en los videos. No hay nada. Describa cómo adaptaría estos filtros para simular la práctica del laboratorio. Tampoco. Realice una adaptación y muestre sus resultados. Nada. Explique cuál de los filtros funciona mejor y por qué. Bueno. Desarrollo de la práctica. Aplicar el filtro de Kalman y el Kalman extendido al problema de estimar la posición de un bote. Bueno, esto es la velocidad de las propelas. Bueno, esto es lo que yo les dejé y pues creo que no hicieron mayor cosa aquí. Estarán esperando pues a que se les explique todo para hacerla, supongo, ¿no? Reportar en tercera persona, no, pues ni siquiera una pequeña conclusión al menos de lo que alcanzó a escribir su compañero. O sea, no sé cuánto tiempo se habrá tomado su compañero para escribir esto, por ahí 10 minutos. Bueno, entonces vamos a mirar acá una cosa. Yo busco por acá una cosa. Y entonces ya les comparto aquí esto. Bueno, aquí están ustedes viendo esto. Vamos a ponerle un... Si alcanzan a ver, le ponemos un poquito de zoom. Así, ¿cierto? Hola, ¿sí ven o no ven? Sí, profe, ahí se ve. Listo. Bueno, esto es ahí, bla, bla, bla. Entonces, bueno, lo importante de estas cosas, sí, o bueno, mejor dicho, lo que me voy a remitir en este momento es esto, que son las ecuacioncitas, ¿vale? Entonces, como decía su compañero, sí, hay dos partes en el filtro de Kalman. Una es una parte de predicción, ¿sí? Esa predicción pues está basada en un modelo matemático que yo tengo sobre lo que se supone que hace el sistema, ¿sí? Esa es esta ecuación de acá, ¿sí? Esta ecuación de acá es la que me indica qué es lo que hace el sistema. Entonces, lo primero es entender qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, esta x sub k, ¿sí? Es lo que, por ejemplo, bueno, ustedes en control llaman allá, ay, que las variables de estado y seguramente pues por acá en estas cosas también le van a decir que sí, 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 estas x, ¿sí? Esta variable x, ¿sí? Son los famosos estados, ¿sí? Cuando allá su compañero tenía escrito, ¿sí? Que eran, que es que vamos a tratar de encontrar una variable desconocida. Esa variable desconocida es esa x, ¿sí? Puede ser 1, 2, 3, 4, 20, pues las que según el problema se requieran, ¿vale? Entonces esas son la x, ¿sí? Esa cosa que quiero encontrar, que quiero saber sobre el sistema, ¿vale? Ojo, no necesariamente eso es las lecturas de los sensores. No, no necesariamente. O sea, sí puede coincidir en algún caso, pero no necesariamente, ¿sí? De hecho, pues, por ejemplo, en lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio, ¿sí? Pues no van a coincidir, ¿sí? Porque seguramente esta X, ¿sí? Como les decía en un ejemplo anterior, por ejemplo, puede ser la velocidad del centro de masa, la posición del centro de masa del cuerpo humano, por ejemplo, ¿sí? Para lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio puede ser, por ejemplo, yo qué sé, la posición del centro de masa del brazo derecho, ¿sí? O la posición, por ejemplo, de la muñeca. Posición, o sea, en esta X usted puede tener posición y orientación de la muñeca. Entonces, si estamos hablando de posición y orientación, puede ser, por ejemplo, coordenadas en X, Y, Z, coordenadas para la posición. Y si estamos hablando también de la orientación, pues serán unos ángulos, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, al plano del piso, ¿sí? Entonces puede tener ustedes pueden ver, por ejemplo, unas cosas que se llaman elevación, el azimut, no me acuerdo qué más es, ¿vale? Entonces, esa X son ese tipo de variables. Si ustedes se dan cuenta,
o mejor dicho, si se ponen a analizar, los sensores que ustedes van a utilizar no miden directamente ninguna de esas variables, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes ven que aquí aparece, por ejemplo, xk-1. Y aquí el resultado de esta ecuación, a este lado, al lado izquierdo, tenemos xk. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Esto funciona pues así como está en tiempo discreto. ¿Qué quiere decir? Que esta xk-1 pues es un instante de muestreo, ¿sí? Y esta xk es el instante de muestreo siguiente a este que tengo acá, ¿sí? Entonces, por ahora, olvídense de esta parte de acá, el B y el W. Olvídense de eso, ¿sí? Simplemente miremos esta primera partecita. ¿Sí? El xk igual a f sub k, xk menos 1, ¿sí? Entonces, estamos mirando acá esto. ¿Sí? Entonces, si uno mira, ¿sí? Esta parte, este pedacito de la ecuación, le está diciendo a uno, oiga, esta pedacito de acá le dice a uno cómo esas variables de estado o esos estados están cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, si no miramos esta parte de acá, solamente esto dice, oiga, mire, esto me dice cómo va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? El sistema, cómo iría funcionando a lo largo del tiempo, ¿bien? Esta parte de acá, este B sub K y este U sub K, ¿sí? Eh, el papel que juega esto es decir, bueno, es que resulta que el sistema, ¿sí? Está afectado por unas señales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en control les van a decir, sí, mire, esta U es una señal de control, ¿sí? O sea, es una acción que yo hago sobre ese sistema, ¿sí? Para que él se mueva, ¿sí? Entonces, esta acción de acá puede ser, por ejemplo, propinarle o entregarle, por ejemplo, yo que sé, una fuerza para que esa cosa se mueva más rápido. O por el contrario, para hacer que se mueva más despacio, ¿sí? O puede ser un torque para hacer que esa cosa, o sea, todo el sistema, lo que sea que esto me esté representando, gire más rápido o gire más lento, ¿vale? Entonces, eso es esta partecita de acá, ¿listo? Esto de acá. ¿Qué es esta W? ¿Sí? Esta W, entonces es lo que uno dice, bueno, resulta que es que, pues, el sistema, ¿sí? Hasta aquí sería una cosa, mm, digamos, ideal, ¿vale? Ideal, como que, oiga, sí, pues, el sistema evoluciona en el tiempo, ¿sí? De acuerdo a su propia naturaleza, y además de eso, pues yo le estoy imprimiendo alguna cosa para que el man cambie su comportamiento a algo que hipotéticamente yo quiero. Sí, pero resulta que ese sistema está sometido a unas fuentes de ruido, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos un carrito de esos que a veces los ponen a construir en las diferentes asignaturas, ¿sí? Entonces, ese carrito, ¿sí? Está sometido a unas condiciones, por ejemplo, el piso, ¿sí? El piso tiene, pues no es completamente plano, ¿sí? El piso tiene rugosidades, ¿sí? En el piso se pueden presentar, no sé, piedritas, mugrecitos y cosas que van a afectar pues el movimiento del carrito, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de ese mismo carrito, por ejemplo, las ruedas, ¿sí? Las ruedas tienen, eh, pues no son perfectamente circulares. Las rueditas, pues dependiendo de la superficie, tienen más o menos fricción, ¿sí? El eje en el que están montadas las rueditas, pues puede tener también su tema de fricción, ¿sí? Entonces, fíjese que son cosas que afectan directamente al sistema, ¿vale? Para que esta dinámica que yo tengo representada aquí en estos dos primeros términos, ¿sí? Se afecte, ¿vale? En todo uno lo tiene. En todos los sistemas, estas fuentes de ruido existen allí y están afectando mm, están afectando
pues como la dinámica del sistema, ¿bien? La forma como él se comporta. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los nombres particulares que le dan a cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces la F es lo que llaman, sí, que es la, la matriz de transición, pues obviamente es la que me dice exactamente cómo esta variable X va cambiando en el tiempo, directamente. Por ejemplo, aquí ve que es la matriz de la entrada, ¿sí? Pues sí, es la que me dice, mire, cómo, por ejemplo, si esto es una fuerza o es un torque, cómo esa fuerza o ese torque se convierten, por ejemplo, en aceleraciones o en velocidades lineales o angulares, según lo que sea, ¿vale? Entonces, pues ustedes ven ahí esas ecuacioncitas. Ahora, por aquí, bueno, aquí está esta otra ecuacioncita simpática, esta que ustedes ven acá. Entonces, observe lo siguiente, mire que aquí vuelve y aparece la X. ¿Mm? Aparece la X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí aparece XK, o sea, esto que salió acá, que en algún momento llegó y me dijo, mire, sí, claro, pues el sistema está haciendo esto, sí, y entonces para el siguiente instante muestro va a hacer esto, y mire que esta X apareció acá. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace esta X acá? ¿Mm? Fíjense que no se fijen ahorita en la V que está aquí, ¿sí? Simplemente miremos esta parte de acá. Entonces esta X, sí, se multiplica por esta H mayúscula. Esta H mayúscula es otra matriz, ¿vale? Y el resultado es esta Z. ¿Mm? ¿Qué es esta Z? Sí, esta Z, sí, me estará representando mm, las lecturas que hipotéticamente yo voy a tener de mi sensor. Ojo, las que hipotéticamente voy a tener del sensor, ¿sí? Porque no son las que voy a obtener del sensor, son diferentes. Bien. Entonces, por ejemplo, si esta X, hace un rato, como les decía, oiga, si mire, esta X son, por ejemplo, posición y orientación de un objeto, ¿sí? En el espacio. Pero resulta que mis sensores me entregan aceleraciones lineales y velocidades angulares. Esta Z estará representando precisamente esas aceleraciones lineales y esas velocidades angulares, ¿sí? Estos de acá. Bien. Pero ojo, mire que estas las calculé, este ZK que aparece aquí, yo la calculé fue a partir de quién? Del modelo, ¿sí? O sea, en algún momento sí voy a tener las lecturas que el sensor me entrega, pero son valores diferentes a lo que yo obtengo acá. ¿Mm? Entonces en algún momento voy a tener una diferencia entre este ZK y el ZK, comillitas, ¿sí? Que me estarían entregando los sensores, ¿sí? Van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces, esa diferencia entre este ZK que aparece acá y ese ZK que me entregan los sensores, ¿sí? Para mí va a funcionar como una especie de error entre lo que yo dije que iba a pasar y lo que realmente pasó, ¿vale? Ahora, esta V de acá, así como esta W de acá, esto también son las fuentes de ruido, pero que afectan a los sensores, ¿sí? Es diferente a esto que hay acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo allá el, el- lo que les decía, los acelerómetros, los giróscopos, ¿sí? Esas cosas están afectadas por ruido, ¿bien? Por el ruido propio del sensor, o sea, eso sí, nada que ver allá con lo que les decía ahorita, si fuera el caso del carrito. Entonces, nada que ver con el piso, no, ¿sí? ¿Qué estaría ahí representado en esta V? Por ejemplo, eso que les pasa cada ratico, que es que el cable se les mueve, eso es del sensor, ¿sí? Que la conexión allá no está bien, eso es del sensor, ¿sí? Oiga, que es que yo hice las pruebas y resulta que cuando el sensor está quietecito, yo de todas formas veo ahí ruido, eso está aquí metido también en esta V, ¿vale? ¿Está claro? Entonces, estas dos ecuaciones de acá es como
como el principio de la cosa, ¿sí? Es decir, mire, yo puedo plantear, ¿sí? De mi sistema esta ecuación, sé que existe esto, pero pues esto es una cuestión completamente aleatoria, entonces en realidad nunca sé cuánto vale esta vaina, ni idea, pero sé que existe. Igual pasa aquí, o sea, yo tengo una ecuación donde digo, mire, mis variables de interés, ¿sí? Se relacionan de alguna forma con las lecturas que voy a obtener de los sensores, ¿sí? Pero también hay un ruido allí que tampoco sé cuánto vale porque también es una cosa aleatoria. Fíjese que aquí dice que la W, ¿sí? Es un proceso, es un ruido, ¿sí? Bueno, process noise, un ruido del proceso que se asume como que es, bueno, una variable, ¿sí? Que es una variable, bueno, que es esto es lo que dice aquí, asume to be drawn from a zero mean, ok, o sea, o que este W, vector, ¿sí? Obedece a una distribución normal multivariable, si la representan aquí con esta n rarita, que tiene una covarianza Q, ¿sí? Esta Q por allá después va a aparecer, ¿ok? Y ojo con esto, ¿sí? Aquí esta es una posición bien importante, ¿vale? Que ese ruido, W, tiene media cero, ¿vale? Tiene media cero. ¿Sí? Entonces por eso aparece aquí esta N, cero y esta Q. Entonces esta Q mayúscula, ¿sí? Es la covarianza de este ruido. Bueno, y lo mismo pasa aquí con la B, ¿sí? Que también es una cosa que tiene media cero, ¿bien? Y que tiene una covarianza R mayúscula, ¿sí? Entonces, ustedes ven aquí lo mismo, 0, R, ¿sí? Aquí es 0, Q, 0, R, ¿sí? Entonces son variables aleatorias de media cero, pero que tienen una covarianza, ¿sí? Entonces, lo que hasta aquí se supone es que estas dos fuentes de ruido, la del sistema y la del sensor, ¿sí? Por lo menos no me le agregan ni me le quitan nada en promedio a las señales. Bueno, bien. Entonces ahora sí miremos acá las dichosas ecuaciones, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Ya se quedaron dormidos? ¡Yujú! Ya quedaron dormidos. Sí, No, buenas. no, dormido no. Dormidos Procesando, no. procesando. Procesando. Ahí, trin, así girando como las rueditas esas del. Está procesando el muchacho. Bueno, ¿y el resto también están procesando? Lucas, ¿qué dice? Pues, profe, no sé. No sabe, ¿está perdido? No, perdió no, porque cuando estábamos viendo sensores también ya teníamos una introducción a los filtros de Kalman y ya jugamos con ellos un poquito. Ok. ¿Y los demás qué dicen? A ver, Julián. ¿Qué hubo, Julián? ¿Sí está o no está? No está Julián. Bien. Nicolás Martínez, ¿está por ahí? Sí, señor profe. Bueno, ¿hasta ahora entiende o no entiende? Está perdido. No, pues ahí vamos, profe. Ahí vamos. El otro Nicolás Lizarazo. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ah, bueno. Ah, ¿Julián ya volvió o todavía no? Tole. ¿Aló? Sí, ¿qué hubo? Uy, ya lo ¿Qué hubo? despertaron, mano. Señor. Ya se oye todavía dormido. Uy, señor, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Que si está entendiendo, Sí, pues, sí, más o menos. más o menos. A ver, ¿quién más está por acá? Juan Reyes. Mm, intentando cogerle el hilo, profe. Porque ¿Entendiendo qué? intentando cogerle el hilo. Ahí, Intentando cogerle el hilo. ¿En qué va perdido, mano? ¿En qué se quedó? en el último pedacito.
¿Cuál es el último pedacito? Eh, lo de, es que es como, o sea, como que uno la teoría como que la va entendiendo, pero que cuando uno aplica el filtro es cuando uno se enreda. Cuando aplicar el filtro es que se enreda. Ujú. Mm, pero en ese momento, ¿qué cosa enredada tiene? Juan. Se quedó dormido, Juan. Bueno, el otro Juan, Murcia. Sí, profe. Profe, Todo bien. ¿Qué pasó, Lucas? yo sí tengo una pregunta. Es A que ver. cuando nosotros lo vimos, a Ujú, nosotros nos explicaron que esos filtros te meta la señal y ya le sale del otro lado hermosa la señal. Pero mi mm, pregunta es, uno, ¿cómo hace para, si yo quiero obtener, digamos, algo de esa señal específicamente, uno cómo hace como para especificar? Porque digamos en los adaptativos uno podía colocar como una predicción más o menos y él trata de acercarse a esa señal, pero pues en este caso, ¿no? Como dice, como quiero obtener esto de esta señal. mm, quiero obtener este. Es que ese es el tema, ¿sí? A ver si me vuelvo por acá. Sí, uno dice aquí, ¿y cuál es mi señal? O sea, esto de acá, sí, es lo que está más relacionado con lo que usted está midiendo. Sí, es que, o sea, sáquense de la cabeza que esto hace lo que hacen los otros filtros, o sea, que le coge la señal y así como dijo Lucas, entra a una caja y al otro lado sale pues la misma señal pero filtra. No, esto no funciona así. No, esto es otra cosa, ¿vale? Esto no filtra señales, ¿listo? Se llama así filtro de Kalman, pero en realidad lo que esto es un estimador, ¿sí? De estados, ¿sí? O sea, esta vaina de acá, ¿sí? O sea, usted ve que esto nunca es la entrada, nunca, ¿sí? Su entrada, no sé, podrá ser esto, la U, ¿sí? Porque usted dice, pues al sistema yo le estoy aplicando esta señal para que el man haga algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del carrito, ¿sí? Pongamos un carrito, ¿sí? Entonces usted, pues, ¿cuál es la señal de entrada? Pues una corriente o un voltaje que usted le aplica a unos motores, ¿sí? Pero ese voltaje se convierte en un movimiento del carrito, ¿sí? Y ese movimiento, pues, no es otra cosa que el cambio de posición o el cambio de velocidad, ¿vale? Y esa posición y esa velocidad son esto, está acá, ¿vale? Pero resulta que en ese carrito, por ejemplo, usted tiene allá un encoder en las ruedas, ¿sí? Y ese encoder de las ruedas le dice que su rueda va a no sé cuántas revoluciones por minuto. Eso es esto, la Z, ¿sí? Entonces, ahí le pregunto yo a Lucas, ¿cuál señal está filtrando usted ahí? Ah, ok, entiendo. O sea, como que se reajusta ella misma dependiendo bueno, a los estados que uno le esté ingresando al sistema, sí. Sí, señor, sí, señor. Eso depende de usted, pues primero de su sistema, cuál es, cómo es, bien. Y eso depende de cuáles son las señales o las cosas que usted está midiendo directamente sobre su sistema. ¿M? Y también dependerá de qué es lo que usted quiere saber del sistema. ¿Sí? Entonces no es que voy a coger los sensores y voy a filtrar la señal de los sensores. No, eso no es así. Acá en este caso de este filtro, eso no es así. Así no funciona, ¿vale? Esto es una cosa muy diferente. ¿Sí? Es decir, a partir de toda esa información, es decir, lo que usted sabe de su sistema, ¿qué es esto? De lo que usted le aplica a su sistema, ¿qué es esto? Y de lo que usted puede leer de su sistema, que está relacionado con esto, ¿sí?
pues trata de ver realmente qué le está pasando al sistema, qué es lo que le está haciendo, ¿sí? Pero usted no tiene un sensor que le mida directamente la X, ¿no? No está, ¿vale? Entonces eso que ahorita Lucas dijo, no, pues es que ustedes les dijeron que es que usted llega y le pone allá la señal y que eso, mejor dicho, pasa por el filtro de Kalman y al otro lado sale la señal así bonita. Mm, mm, eso es como incompleto, ¿sí? Esto es una cosa muy diferente. Bien. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Antes de seguir ahí con todo el proceso de esta vaina. Bueno, hasta ahora a Lucas le queda un poquito menos enredada por lo menos la vaina. Sí, sí, señor. Ah, bueno. A ver, ¿a quién seguíamos molestando por acá? Juan Murcia. Sí, profe, de momento todo está bien. Ah, bueno. Karen. Pues, profe, a decir verdad, la teoría suena enredada, pero yo creo que al momento de aplicarla va a ser aún peor. Sí, va a ser peor. Exacto. Entonces, hasta el momento de no hacer, o sea, no practicar y hacer filtro en sí en la vida real, yo creo que hasta ahí vamos medianamente bien. Vale. Manuel. Bien, profe, digamos que en el informe que yo había puesto, había Sí. colocado un ejemplito de un carro. Ujú, Entonces ellos lo están, primero lo están censando con un GPS y después con un lidar, sí, un lidar. Entonces ujú. lo están censando y están poniendo bolitas alrededor de cuando el carro se va moviendo. Entonces lo que hacía, mostraban las bolitas, bueno, si quiere lo puedo presentar, profe, Bueno, como pues para que mis compañeros lo vean de pronto. claro, No, mano. me pareció como chévere, o sea, me pareció como chévere y por eso fue que yo ahí fue donde yo más o menos pues entendí que entendí que no es un filtro, sino un estimador de, Ujú. pues, de decir estados, ¿no? O sea, suena redundante, pero pues es el estimador de estados. Y, ay, pero, ok. Entonces ahí fue donde Trin, véalo, profe, el de las bolitas que yo le digo. Es póngalo un poquito más grande, por favor. Ay, hombre, Ya le perdió. Eso. eso entonces, em, la estimación entonces se daba ahora sí, pues que la leo, profe, es que la había escrito. Sí, hágale, léalo, mano. Bueno, listo. Eh, Listo, entonces, bueno, pues aquí, pues, para qué se usaban, entonces, bueno, escribí otro. Dice, otro de sus usos está en el control digital moderno, en el cual se usa para la navegación de embarcaciones, vehículos. Además, también es usado para la detección de objetos como el de la figura 4, donde los puntos rojos son un lidar, o sea, que significa detección y rango de luz. Es un método de detección remota que utiliza luz en forma de láser, pulsado para medir rangos de distancias variables. ¿Sí? Ese es Ujú, el lidar, ¿sí? Que es ese cosito, esos punticos rojos que están acá. Pero además ujú, de eso también hay un radar, que es el azul, de la ubicación del auto el auto en coordenadas definidas. Y luego se usa el filtro extendido de Kalman para calcular la ubicación estimada, que es el triángulo verde del auto azul. Este auto. La trayectoria estimada del triángulo verde se compara con la trayectoria real en la tierra del coche azul. Y el error se muestra en formato RMSE en el tiempo real tomado, en cuanto a X y Y y esa vuelta. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues está haciendo ahí los punticos, es que como hay algunos que azulitos que se van así como por eso los está siguiendo, los sí, está, le está diciendo, vea, esta va a ser como yo lo veo como si fuera como estimando la mejor opción, por así decirlo, ¿cierto, profe? O sea, sí, y mostrándole. exactamente. Ujú. Ya sabiendo que pues tenía, además de que ya tenía un radar y tenía el otro también. O sea, por más sensores que tenga, pues lo que está haciendo es estimar esos sensores. Sí, mire, lo que pasa es lo siguiente. Sí, todos sus sensores son ruidosos, todos.
¿sí? O sea, ninguno le dice la verdad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el LIDAR, que es un láser de esos que funciona como sensor de profundidad, pero pues también se puede utilizar ahí para detectar objetos, por ejemplo, ¿sí? La proximidad de los objetos, entonces eso es un LIDAR y pues un radar pues lo hace algo parecido, pero no exactamente igual y ustedes se dan cuenta que ni el LIDAR ni el radar dan exactamente lo mismo, ¿sí? Y lo más chistoso es que ninguna de las dos cosas es la verdad. O sea, esta tampoco era la posición del carro, ni lo rojo ni lo azul, ¿vale? Entonces, la misión del filtro de Kalman es coger esa información, o sea, lo que le entrega el LIDAR, lo que le coge el radar y lo que se sabe de lo que está haciendo el carrito, ¿sí? Y tratar de encontrar como la mejor aproximación, ¿sí? Y eso es el resultado en lo verde. Si ustedes se dan cuenta, pues el verde tampoco es que coincida con ninguna de las dos cosas. Está como, uno lo ve ahí, ¿no? Pues como que sí está como bien y como que trata de seguir, pero no es que esté exactamente con ninguna de los dos sensores, ¿sí? Pues de pronto ahí pareciera que estuviera más cerquita del LIDAR, ¿sí? Pero no es exactamente el mismo valor, ¿sí? Porque es una estimación, ¿está claro? Es una estimación a partir de las lecturas ruidosas que le dan los dos sensores, ¿sí? Él trata de estimar la mejor, o mejor dicho, la posición más probable del carrito en cada instante de tiempo. Bueno, Sí, ¿sí? ¿Está sí. claro? Entonces, sáquense de la cabeza eso de que el filtro de Kalman es como los otros filtros, ¿sí? Que le entra una señal y sale al otro lado la misma señal filtra. No, eso no funciona así. Bueno, listo. Bueno, profe, y digamos que en cuanto a cuando has estado hablando de la parte de cuando era lineal y no lineal, pues yo encontré unas cosas aquí acerca de la campana de Gauss. Ujú, Digamos, cuando se tenían linealidades, la campana pues cumplía su función, pero cuando no las tenía, sucedía este tipo de cosas, que la distribución pues ya no era como tal, sino que se enloquecía. ujú, Entonces, digamos que la mayoría de cosas son no lineales, ¿verdad? cierto. Como tal, nuestro sensor de laboratorio no es no lineal. Ujú. Al Y estar los midiendo ya, sistemas tampoco son lineales y nada es lineal. al estar midiendo ya teta, ya es un indicio claro. Ujú, Ok, exactamente. listo, profe. Sí, sabe que quería saber porque pues ya con ese ya sé qué tipo de calmant toca usar. Ajá, está muy bien. Pero sí, sí, esa es la teoría. Vale, Sí. listo. Bueno, entonces yo sigo por este lado. ¿Dónde está aquí? Está. Bueno, entonces, entonces empecemos por lo siguiente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el dichoso filtro de Kalman, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven acá, pues es simplemente una anotación, ¿sí? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, la X gorrito, K, palito y la K, ¿sí? Ojo con estos subíndices, ¿sí? Que aparecen así dobles, ustedes los van a ver aquí, ¿sí? Y van a ver cómo van cambiando dependiendo de ciertos instantes, ¿sí? O de ciertos momentos en los que uno va haciendo como los cálculos del dichoso filtro, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bien. Entonces, como se había dicho antes, pues el filtro tiene dos etapas, ¿sí? Una de predicción y la otra de actualización. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la predicción? ¿Sí? Entonces, ojo con lo siguiente. En la predicción, yo arranco, ¿sí? De saber el estado del sistema en un cierto instante, ¿sí? Y eso es lo que se representa aquí con esta X gorrito, K-1, K-1, ¿sí? Digo, mire,
Este es el estado del sistema en un momento dado. Bien. Y la idea es que esta parte de acá, ¿sí? La conocemos. Bien. Pero ojo, eso no es una señal de entrada, ni mucho menos. Esto es una cosa que voy calculando. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? En el instante cero, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, eh, yo qué sé, en el ejemplo, por ejemplo, del carrito, el carrito este que se va a mover por ahí por el piso, ¿bien? Entonces, pues uno parte de decir, mire, el carrito arranca quieto, ¿cierto? O sea, velocidad es cero. ¿Sí? Entonces uno dice, ah, bueno, las velocidades son cero, ok. Y yo puedo decir, y la posición del carrito en ese instante, que es el momento cero, ¿sí? Es tal, ¿sí? Entonces puedo decir que es cero, o sea, no se ha movido nada, ¿sí? Entonces yo digo, no, pues esto puedo inicializarlo, por ejemplo, en ceros, supongamos, ¿vale? Y entonces yo digo, listo, para ese momento, para ese instante cero, ¿sí? La entrada al sistema, o sea, le voy a aplicar o no le voy a aplicar, por ejemplo, no sé si yo le mando una señal a los motores o no, eso también lo tengo que saber, ¿sí? ¿Cuál es la señal de control en ese instante cero? Entonces, cuando yo recién prendo el aparatico, pues todavía no le estoy mandando ninguna señal, entonces todo esto puede estar en cero en el instante cero, o sea, cuando va a arrancar todo, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, pues esta matriz F y esta matriz B, por supuesto las tengo que conocer, o sea, eso es el sistema, es el modelo del sistema, ¿sí? Como ingenieros, entonces pues uno sabe modelar los sistemas, entonces esto es el modelo del sistema, partimos del hecho de que esta F y esta B no cambian, ¿sí? O sea, por eso hablamos de que los sistemas son lineales, ¿sí? En la medida que yo puedo representar estas relaciones como matrices. Bien, y además son invariantes en el tiempo. O sea, esta f, todo lo que hay por dentro de la f son constantes. Todo lo que hay dentro de la b también son constantes. Entonces, sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿vale? El sistema. Eso no quiere decir que el filtro de Kalman no sea una cosa que ese sí es variante en el tiempo, pero es el filtro. El sistema como tal es lineal e invariante en el tiempo, ¿vale? Entonces, el primer paso, pues, es aplicar esta ecuación. Fíjese que aquí por ningún lado aparece la W, ¿sí? Porque a veces se llegan y se confunden. Uy, profe, pero ¿y entonces yo de dónde saco la W? No, la W es una cuestión teórica que yo digo, mira, esa vaina existe, pero yo no sé cuánto vale. Lo único que sé sobre esa W es la Q, la covarianza, la covarianza. Eso es lo único que conozco y que es de media cero y que eso obedece una gaussiana. ¿Vale? Una distribución normal. Y conozco la covarianza de esa distribución. Es lo único que sé, nada más. ¿Vale? Entonces fíjese que aquí no aparece la W, o sea, yo en ningún momento tengo que calcular, ni siquiera voy a ver cuánto vale W. Nunca voy a saber cuánto vale W en un instante de tiempo. ¿Sí? Y tampoco interesa. Bien, entonces yo aplico la ecuacioncita, ¿sí? Entonces fíjese, tengo mi estado actual, ¿sí? Conocido, bien, tengo la entrada, lo que yo le estoy aplicando allá al sistema para que él se mueva, bien, y usando el modelo del sistema, entonces digo, mire, el estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, posición, velocidad, aceleración, ¿sí? O la posición y la orientación, bueno, lo que sea, ¿sí? De mi sistema para el siguiente instante de muestreo va a ser tal, o sea, este valor que aparece acá, este X gorrito, K, K-1, ¿sí? Es una predicción, o sea, esto es un valor que yo calculé a partir del modelo. ¿Listo? ¿Sí? En ningún momento estoy diciendo que esto es verdad. Simplemente digo, mire, lo que yo creo que le va a pasar al sistema en el siguiente instante de muestreo, ¿sí? Va a ser esto. ¿Sí? Entonces, si se va a mover, o no se va a mover, o va a rotar, o no va a rotar, o lo que sea. ¿Sí? Va a ser esto. Es lo que yo creo.
¿vale? La siguiente ecuacioncita, ustedes la ven acá, ¿sí? Entonces aparece esta matriz P mayúscula, ¿sí? Esta no la habíamos visto aquí en la parte anterior. Por aquí no aparece ninguna P, pero aquí sí apareció la P, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, aquí ven, por ejemplo, sí, mire, ¿quién es la P? ¿Sí? Entonces esto es algo así como la matriz de estimaciones de covarianza, ¿sí? O sea, el papel de esta P, de alguna manera, ¿sí? Lo que me va a ayudar, esta P, es a decir, bueno, esta covarianza, ¿sí? Tiene una forma, un valor, ¿sí? Pero tampoco estoy seguro de que esa sea el valor real de esa cosa, ¿sí? Entonces, mediante esta P, ¿sí? Lo que se va a ir haciendo, ¿sí? Es ir ajustando la covarianza, ¿sí? Ir ajustando la covarianza del sistema. Fíjese que esta P aparece aquí es con la Q, ¿bien? De por medio aparece la F. Esta misma F que tenían acá, aparece acá. Esta T mayúscula que aparece aquí, pues es transpuesta, ¿sí? Es la transpuesta de esto. ¿Sí? Esta F tiene una condición particular y es que es una matriz cuadrada, ¿sí? O sea, esta matriz sí no les puede dar no cuadrada. Esta F sí, sí, siempre, siempre, siempre tiene que ser una matriz cuadrada, ¿vale? Esta B no necesariamente tiene que ser cuadrada, ¿vale? Pero la F sí es una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces pues será de 3 por 3, de 4 por 4, de 2 por 2, ¿sí? Nunca va a ser de 2 por 3 o de 3 por 2, no. Lo mismo esta P, también es una matriz cuadrada, 3 por 3, 4 por 4, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Tiene el mismo tamaño que la F, ¿vale? Tiene el mismo tamaño que la F, ¿vale? Y esta Q de acá también es una matriz cuadrada, ¿sí? Que tiene el mismo tamaño de la F, ¿vale? O sea, todas estas que aparecen aquí son matrices del mismo tamaño. O sea, esta Q, o sea, si cuando yo defino aquí mi modelo, ¿sí? Fíjese que, por ejemplo, si yo aquí estoy, en esta X estoy representando posición en 3 dimensiones y orientación en 3 dimensiones, o sea, 3 ángulos, serían 6, ¿sí? O sea, este vector X sería de 6, o sea, esta matriz F es de 6 por 6, y esta P también es de 6 por 6, y esta Q también es de 6 por 6. ¿Está claro? Ojo, repito, la F, la P y la Q son matrices cuadradas del mismo tamaño. ¿Sí? Eso no tiene sentido que la F sea de 3 por 3, la P va a ser de 4 por 4 y la Q de 2 por 2. No, todas estas matrices son del mismo tamaño. ¿Está claro? Todas estas. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo en esta segunda ecuación? ¿Sí? Fíjese que yo estoy diciendo aquí, mire, tengo mi covarianza del sistema, ¿vale? Mi covarianza del sistema. Y a esa covarianza del sistema le estoy sumando esto que está acá, todo este término, ¿sí? Recuerden yo que les dije para qué es la P. La P es para ir ajustando la covarianza, ¿sí? O sea, no es que esté modificando la Q. La Q sigue siendo siempre el igual, lo mismo, esa no cambia, ¿vale? Pero me permite ajustar, ¿sí? El efecto de la covarianza sobre el sistema. Más adelantico la vamos a ver por aquí abajo, y ustedes la ven por aquí abajo, ¿sí? Pero por así decirlo, me permite ajustar el efecto que esta covarianza del sistema, o sea, el efecto que tiene el ruido sobre el sistema, ¿sí? Repito, el efecto que tiene el ruido del sistema, esta matriz P me ayuda como a ajustarlo. Venga, el ruido que tiene el sistema en algún momento dado afecta más o menos. Eso es lo que hace la matriz P mayúscula. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Por qué esto aparece aquí en la matriz de predicción? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí yo arranco a decir, mire, yo conozco la P
en el mismo instante en que conozco esta X, mire que tiene los mismos subíndices, K-1, 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 K-1. O sea, esta P yo la debo conocer o debo tener una idea de cuánto vale la P en el instante cero, ¿sí? Mm, pues uno dice, bueno, ¿y qué valor le pongo? Pues puede uno arrancar, por ejemplo, con la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, si este sistema es de 6 dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, 3 posiciones y 3 orientaciones, ¿sí? En el espacio, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo arrancar aquí con la matriz P en el instante cero, como pues una matriz con la diagonal principal en unos y todo lo demás en cero, para decir, mire, pues en el instante cero arranquemos ahí con la, con la matriz identidad, como con la unidad, como para decir, tengo un punto de inicio, ¿sí? Pero yo no estoy seguro si ese punto de inicio es la mejor opción. No tengo ni idea. ¿Sí? Entonces yo le pongo un valor así como ese que estoy diciendo, ¿sí? Que uno diría, no, pues hasta ahí tal vez lo que va a hacer el ruido, ¿sí? Es afectar directamente al sistema, ¿sí? Mm, No tengo ni idea de- de si lo va a afectar más o menos, pero por lo menos, ¿sí? Voy a decir que lo va a afectar de forma directa cuando pongo la P como una matriz identidad, ¿vale? Y hago las operaciones y obtengo esta primera P. ¿Sí? Entonces yo digo, estoy tratando de predecir cómo el ruido va a afectar el sistema. ¿Sí? Eso es lo que ocurre aquí, en esta segunda ecuación. ¿Vale? Y eso es lo que ocurre en la etapa de predicción. Estoy tratando de, a partir del modelo de mi sistema, ¿sí? Ver qué ocurre con el sistema y ver qué ocurre con el ruido del sistema que está afectando al propio sistema. Hasta ahí vamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¡Yujú! ¿Siguen ahí o ya se quedaron dormidos? Joseph, bienvenido, mano. Buenos días, profe. ¿Cómo va todo, mano? Bien, bien, profe. Ah, bueno. ¿Sí está entendiendo o está muy perdido? Ayer mi compañero Manuel me explicó toda la tarea, profe. Ah, su Creo que compañero la Manuel le entendí más o explicó la tarea. menos. Entendió más o menos. Sí, sí, de pronto le entendió más o menos. ¿Y usted? Poco, Un poco, un poco. solo Yo un sí. poco. ¿Qué dice Manuel? No, nada, profe, no que sí. Lo que le había mostrado ahorita, lo del carrito y toda la vuelta. Sí. Sí, ahorita va a decir Manuel, pero me la pasé todo el día explicándole y como así que solo entendí un poco. No, ¿qué tal? Es que si yo le decía eso a él solo, luego me regañaba, profe. A ver, ahí por ahí dice, Joseph embalando gente. Ya embaló al pobre Manuel ahí, que no le explica bien. Bueno, pero hasta aquí va entendiendo, Joseph, o nada. Sí, pues la parte como de predicción, ¿no? O sea, pues apenas entré era la parte del modelo de predicción, ¿cierto? Ujú, sí, señor. Sí, esa parte sí, medio la entendí. Pues es leer más, profe, pero el concepto creo que sí me quedó claro. Bueno, sigamos mirando entonces. ¿O alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de seguir? Porque si ya en esa etapa de predicción se perdieron, de ahí para adelante eso va a ser peor. ¡Yujú! Ya quedaron dormidos. Karen, ¿cómo vamos? Pues yo creería que bien, profe. Hasta no aplicarlo, no sabré si estoy muy perdida. No, así como me lo dicen, sí es preocupante porque grave la cosa. Lucas, uy, Profe, Lucas, ya, una pregunta. señorita. ¿El profe lo entendió Ya la es que no primera podía vez? con el micrófono. Espérate, ¿qué decías, Karen? Que si el profe lo entendió la primera vez que lo vio. Pues por supuesto que no. Entonces tenemos esperanzas todavía. Ah, sí, claro.
Sí, pero pues la idea es que yo ya lo he visto muchas veces y he fregado con esa cosa, ¿cierto? Pues para hacerles más liviana la tarea de entenderlo, ¿sí? O sea, que no se demoren, no sé, un año, como yo me demoré, tal vez, entendiendo esa cosa, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan, no sé, en una semana. Bueno, vamos a ver. No, profe, pero es que si solo fuera entenderlo, pero también es aplicarlo. Pues si uno lo entiende, lo puede aplicar fácil. Si lo entiende. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Milagros qué? Que este no es un Milagros mundo de no se milagros, hacen. Mm. Bueno, sigamos a ver. Listo. Entonces, de nuevo, esta etapa de predicción me dice dos cosas. Primero, con esta ecuación de aquí arriba, ¿sí? Estoy tratando de predecir qué es lo que va a hacer el sistema. Ojo, mire que aquí no aparece nada del ruido, o sea, esto es una forma ideal. Mire, el sistema debería estar haciendo esto, ¿sí? Y es esta X gorrito K menos uno que me sale aquí. Esto es lo que debería pasar con el sistema sin ruido, ¿ok? Fíjese que es solo el modelito así puro bonito, ¿sí? Sin ruido. Esto es lo que el sistema debería hacer sin ruido. Y la segunda ecuación me está diciendo, mire, en esta matriz B, P mayúscula, ¿sí? De alguna manera voy a representar cuánto va a afectar este ruido a lo que va a hacer el sistema, ¿sí? Es como una proporción allí de cuánto se va a distorsionar lo que el sistema va a hacer. Pero pues no se lo aplico ahí todavía, porque pues eso no se hace así de forma directa. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, esa es mi etapa de predicción. ¿Sí? Ahora empezamos con el update, ¿sí? Con la etapa de actualización. Bien. Entonces, mire quién está acá. Esta que está acá es esta que yo calculé en la etapa de predicción. Mírela, mírela. XK, K menos uno, correcto. ¿Sí? Fue la que yo saqué aquí, XK, K menos uno, ¿sí? Fue la que yo calculé acá, ¿vale? Turrún, tin, y esa la paso acá. Y la multiplico por esta matriz H. Ay, pero ¿quién era la matriz H? Acuérdense, era la de los sensores, ¿sí? Era la de los sensores, ¿sí? Entonces, esta pequeña operación de aquí, ¿sí? Esta H por esta XK, K menos uno, ¿sí? Es como si yo estuviera aplicando esta operación de acá, pero sin el ruido. Mire, sin el ruido. Es esto mismo, pero sin el ruido. Está aquí, ¿sí? Entonces, con esta partecita de acá, yo estoy diciendo, mire, esto es lo que yo creo que el sistema debería hacer y hasta acá, esta partecita de acá, esperar si me deja marcar así. Chun, ay, ese. No, no no se deja marcar, solo el pedacito. El pedacito H por X, solo el pedacito H por X me dice, y esto es lo que yo creo que el sensor debe hacer, debería marcar, ¿sí? Ojo, aquí yo estoy diciendo, mire, lo que yo creo que el sistema debería hacer sin el ruido es tal cosa, y lo que yo creo que los sensores me deben marcar sin ruido es este H por X, ¿vale? Ojo con eso, ¿listo? Ahora, ¿quién es este ZK que aparece acá? Este ZK que aparece acá es la lectura del sensor, la lectura real del sensor, lo que el sensor me está entregando. ¿Sí? Entonces aquí van a aparecer, por ejemplo, si para ese caso que yo estoy midiendo posición y orientación, o sea, tres coordenadas de posición y tres ángulos de orientación, ¿sí? Pero resulta que yo tengo es un acelerómetro con tres canales, entonces esta ZK pues es la lectura de los tres canales. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Momento. Esta X es de 6, es un vector de 6 posiciones. 3 de orientación, 3 de posición. Pero si yo tengo solo un acelerómetro que son 3 aceleraciones, o sea, esta matriz H no necesariamente es cuadrada.
a diferencia de las de aquí arriba, ¿sí? Que la F, la P y la Q, ¿sí? Son matrices cuadradas, ¿sí? La H no es una matriz cuadrada, ¿sí? ¿Qué tamaño tendrá? Pues el conveniente para convertirme esta cosa de 6 posiciones, que cuando yo multiplique esa cosa de 6 posiciones, este resultado me quede de 3 posiciones para poder restarlo de esta cosa Z que tiene 3, ¿sí? En ese ejemplo que estamos diciendo, ¿vale? Sí, entonces, si ustedes se acuerdan, cuando estamos aquí en estas ecuacioncitas, yo les dije, mire, esto es como lo que yo calculo que debería hacer el sensor. Pero resulta que aquí, en esta ecuación, este zk es lo que él me entrega y vuelve y juega. Esta h por x, sí, es lo que yo creo que el sensor debería entregarme. Y entonces, y fíjese que se están restando, ¿sí? De lo que me entregó el sensor menos lo que yo creo que debería entregarme el sensor. O sea, esta y moñito que está aquí, esta y moñito que está aquí, sería como una señal de error, ¿sí? O sea, aquí no dice error, pero si quieren entiéndanlo así, ¿sí? Como una señal de error entre lo que yo creo que deberían dar los sensores y lo que los sensores me están entregando, ¿vale? ¿Estamos hasta ahí? Sí, muchas veces esta ecuación es la que más los confunde, ¿sí? Porque dicen, pero ¿quién es esa Z? ¿Y esa Y qué es? ¿Esa Y es el sensor? No, esa Y no es el sensor, ¿sí? Los sensores, ojo, la lectura del sensor es la Z, lo que el sensor me entrega como tal, ¿bien? Y el H por X es lo que yo creo que el sensor debe darme a partir de lo que yo modelo como sensor y lo que yo modelo como sistema. Bueno. ¿Hasta ahí me siguen o hay alguien que esté perdido? Esa es de las ecuaciones que más los enredan. ¡Yujú! Manuel, ¿qué hubo, Manuel? Eh, y profe, sí, ahí estoy ya siguiéndole más la cuerda, ya no estoy cargando tanto. Ah, bueno, listo. Karen. Uy, Pues ahí vamos. ahí vamos. Juan Murcia. Sí, profe, de momento bien. Ah, bueno, Lucas. Sí, señor. Los Nicoláses, ¿qué dicen? Aún, Ahí vamos, profe. ahí vamos. ¿Y el otro Nicolás? Ese ya murió. Johnny. Bien, profe. Bueno, Johnny sí estaba. Myron. Myron Sebastián Muñoz. Ahí vamos, profe. Ahí vamos. Bueno. Tole, Julián. Bien, bien, profe. ¿Aún sigue con vida? ¿O ya Sí, murió señor, en el ya. intento de entender esto? Es que yo vi fue los ejemplos de MATLAB y creo que usan es como solo 5 ecuaciones. Pues, o sea, esas se pueden resumir, ¿sí? O sea, porque si ahorita se van a dar cuenta que hay unas que están dentro de otras, o sea, el resultado de una está dentro de otra, ¿sí? Entonces uno podría realmente armar una sola muy larga, ¿vale? Joseph, Sí, señor. ¿qué hubo, Joseph? Murió Joseph, ahí escribió F. No, paila, perdimos a Joseph. No, pues, profe, eso, Manuel es buen compañero. Él saca el laboratorio. Él saca el laboratorio, ¿qué tal tan conchudo? Por eso me menciono. Mentira, no. No, ahí ya, sí, ya entendiendo un poquito más, profe. Sí, mira, es que Joseph dice que desde que entienda a Manuel no hay problema. No, pues qué maravilla. La idea Ah, es que no, sí. entendan todos, hombre. Juan Reyes, Ahí, profe, llevándola. ahí llevándola. Pobres muchachos. Rip Manuel.
Bueno, rest in peace. Ok, listo. Entonces, espero que más o menos les haya quedado clara esta primera ecuacioncita, la que llaman aquí de innovación. Bien. Ojo con esta, ¿sí? Esta también es bien interesante, ¿sí? Entonces, acuérdense, por ejemplo, que yo aquí en esta segunda ecuación de la predicción, ¿sí? Estamos calculando esta matriz P. Bien, decíamos que esa matriz P, de alguna manera, lo que quiere decir es, venga, ¿qué tanto, sí? ¿Qué tanto va a afectar el ruido a mi sistema? ¿Sí? ¿Qué tanto lo va a afectar? ¿Qué tanto va a afectar el ruido al sistema? Si ustedes se fijan acá, en esta segunda ecuación de la parte del update, se parece mucho a la de arriba, ¿sí? Solo que aparece, en vez de la F, aparece la H, ¿sí? Aparece la H, ¿sí? Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Si esta de acá me está diciendo qué tanto afecta el ruido a mi sistema, y esta de acá tiene la R y tiene la H, cosas que están relacionadas con el tema de los sensores. Entonces esta S que aparece acá, ¿sí? Esta S que aparece acá, de alguna manera me estará diciendo, venga, ¿qué tanto va a afectar al ruido a los sensores? ¿Sí? Si esta de acá es, ¿qué tanto va a afectar el ruido al sistema? Esta de acá me dice, ¿qué tanto va a afectar el ruido a los sensores? Mm, interesante, ¿sí? Y entonces, fíjese que esta matriz S aparece acá. Entonces, por ejemplo, esta es una de las ecuaciones o mejor dicho, de los pasos que se pueden resumir esto todo en uno solo, ¿sí? Que es meter esta S, o sea, toda esta operación acá. Entonces, seguramente en MATLAB o en otras partes, esta K mayúscula que aparece aquí como la ganancia de Kalman, les aparece como una ecuación más larga, es simplemente porque cogieron esta vaina y la pusieron acá, o sea, no la desarrollan aparte, pasito por pasito, ¿sí? Si no la meten de una vez acá, entonces es un larguero así ni el berraco, la K mayúscula, ¿vale? Pero entonces, ojo con lo siguiente. Mire lo que está pasando acá, ¿sí? Dice, bueno, pues aquí estoy sacando esta matriz S, pero resulta que esta matriz S depende de la P. ¿Por qué va a depender de la P? La P dijimos que era lo que yo creo que el ruido va a afectar al sistema. ¿Pero por qué tiene que aparecer acá? Pues claro, porque si el sensor está aplicado al sistema, ¿sí? Está tratando de medir algunas variables del sistema, pues el ruido del sistema va a afectar también a lo que lee el sensor, aparte del ruido que afecta al sensor. ¿Sí? O sea, aparte de la mala conexión del sensor, pues también ahí van a salirme, no sé, las vibraciones de porque el eje está torcido, o porque la rueda tiene un trupe, o porque el suelo también tiene irregularidades. ¿Sí? Todo eso se va a ver mezclado, acumulado una cosa sobre la otra, ¿sí? Y me va a afectar a los sensores, ¿sí? Entonces, por eso aquí aparece la H, que pues es la matriz esta de las observaciones, creo que es que la llaman, algo así. Sí, la matriz del modelo de observación. Bueno, sí, o sea, la matriz de los sensores. Bien. Junto con lo que yo creo que el ruido va a afectar al sistema, ¿sí? Y la covarianza del ruido de los sensores. Todo eso junto, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, todo eso es como junto, una cosa encima de la otra. El ruido del sistema más el ruido del sensor, todo metido en una sola cosa, que es esta matriz S, ¿vale? Y esa S yo la utilizo acá, ¿sí? Otra vez, entonces sí, toca volver a multiplicar por la H transpuesta y por la P y no sé qué, y me da esta cosa que se llama K. ¿Sí? Ustedes ven aquí que aparece es que la ganancia de Kalman, ¿sí? La ganancia de Kalman, ¿sí? Entonces, este término de acá, la tal ganancia de Kalman, no es un número. Esto también, si ustedes se ponen a hacer cuentas, esta vaina es una matriz, ¿sí? O en el mejor de los casos, en el caso más sencillo, será un vector, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esa ganancia de Kalman es la que me va a decir, venga, lo que usted predijo en algún momento, o sea, esta cosa de acá,
pues está descachada, por supuesto, ¿sí? Entonces me va a decir, mire, esta ganancia de Kalman, ¿sí? Usted tiene que ajustar, esta predicción que hizo acá, la tiene que ajustar en tanto, ¿sí? Ese tanto es esta ganancia de Kalman. Entonces fíjese que aquí aparece este Y moño, que en algún momento pues, estaba por acá, que yo les dije que era como una especie de error o la diferencia que hay entre lo que me entregó el sensor y lo que yo creo que me da el sensor, ¿sí? Yo multiplico esa ganancia de Kalman por esa señal de error y se la sumo, ¿sí? A lo que yo había predicho, ¿sí? Mire, a lo que yo había predicho, ¿sí? Y entonces voy a obtener esta X gorrito K, K. O sea, esta X gorrito K, K, ¿sí? Ya es el valor ajustado de mis estados, ¿sí? O sea, este ya es un valor corregido, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Para el caso del laboratorio, ¿sí? O bueno, sí, supongamos que en el laboratorio usted está interesado en saber la posición y la orientación de, yo qué sé, de la mano derecha del jugador, ¿sí? Posición y orientación, entonces coordenadas X, Y, Z, y los ángulos con respecto a los mismos ejes X, Y, Z, ¿sí? Pero son ángulos, ¿sí? Seis cosas, ¿bien? Entonces, estos seis valores que usted predijo acá, que pues de entrada sabemos que no están bien, ¿sí? Los vamos a ajustar, ¿sí? Les vamos a decir, ah, sí, mire, esto está descachado, entonces los vamos a corregir. Y este XKK ya es hipotéticamente el valor ya corregido. Entonces, esta podría ser, en el caso del laboratorio, la salida del filtro de Kalman que ustedes necesitan, en el caso del laboratorio, ¿vale? En otros escenarios, no necesariamente esa es ya la salida como tal. Bueno, y después de haber hecho este ajuste sobre los estados del sistema, tengo que hacer nuevamente el ajuste, pero sobre la matriz P, mire que aquí tenía P, K, K-1, y aquí voy a obtener un P, K, K, ¿sí? Que no es otra cosa que decir, ah, sí, mire, la influencia o el efecto que el ruido tiene sobre el sistema, pues también lo tengo que ir ajustando, ¿sí? Y eso se hace mediante esta ecuación simple. Entonces, mire que aparece la PK, K-1, ¿sí? Multiplicada aquí por la K mayúscula, la ganancia de Kalman, por la matriz de los sensores, ¿sí? Y eso se lo resto a la identidad. Esta I mayúscula, pues es la matriz identidad, ¿sí? Este producto de acá, pues me da una matriz de un cierto tamaño, pues aquí tengo que ajustar la matriz identidad a ese mismo tamaño, ¿sí? Y esta cosa de acá me actualiza el valor de P, ¿vale? El valor de P, ¿sí? Esta última ecuación, pues no es obligatorio hacerla, depende, ¿sí? Porque entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Ah, ya, tengo mi estado corregido, vuelvo y lo multiplico, ¿sí? Por la matriz H, o sea, como lo tenía yo acá, fíjese que es esta misma partecita de acá, no, es esta misma ecuación, ¿sí? Pero ya estoy utilizando, en vez de utilizar aquí tenía el xk, k-1, aquí voy a utilizar el xkk, o sea, el valor corregido de los estados, ¿sí? Para volver a calcular esta y moñito. Sí, que esta Y moñito, pues sería como, ah, sí, entonces realmente el error que tienen los sensores es de tanto. Pero fíjese que esto ya no lo uso en ningún lado, ¿sí? Esto ya no lo uso en ningún lado, ¿sí? Por lo menos no dentro de las ecuaciones. Entonces, dependiendo de la aplicación de lo que yo esté tratando de hacer, ¿sí? Esta podría ser otra salida del filtro de Kalman, ¿vale? Esta señal de este, 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 no sé, como esta medida de qué tanto se descachó, ¿sí? Mi lectura de los sensores, ¿sí? Seguramente esta última no va a ser necesaria para lo que van a tener que hacer en el laboratorio, esta última no, ¿sí? O sea, llegaríamos hasta esta de acá,
Esta sería la salida de su filtro de Kalman. Habríamos que hacer esta y pues esta tal vez no la necesitemos en el tema del laboratorio. Bueno, estamos hasta ahí. Profe, una duda con respecto a la parte del ruido. O sea, pues el filtro de Kalman en sí no filtra ruido, pero sí hace la estimación, ¿verdad? Sí. Eso, por ejemplo, el ruido no es como ni una señal periódica ni tiene algún patrón. Mm, mm. ¿Cómo, o sea, de qué manera es que el filtro pues estima o puede decir cuál es la señal con ruido y cuál es la señal sin ruido, pues de una manera precisa, o de qué parámetro depende? O sea, él no estima, a ver, partamos del hecho de que esas señales de ruido, ¿sí? Me devuelvo por acá, ¿sí? Estas señales de ruido, esta W y esta B, yo no conozco los valores. Y así como lo mencioné en algún momento, nunca los voy a conocer, ni idea, ni idea cuánto valen, porque son señales completamente aleatorias, no hay forma de saberlo y no lo vamos a saber nunca. Lo que sí sabemos es que esas señales de ruido, ¿sí? Así como está aquí y como lo dice aquí abajo, ¿sí? Son señales aleatorias que obedecen a una distribución normal de media a cero y una covarianza que sí conozco o debo conocer, que es la Q para el caso del ruido del sistema y la R para el caso del ruido de los sensores. ¿Sí? Lo que debo conocer son esas Q y esa R. ¿Sí? Ah, listo. ¿Vale? Y ya, Sí, sí, señor. no más, no más. ¿Sí? Ahora, esas cosas, ¿sí? Usted las ve acá Sí, y las ve acá, ¿sí? lo que estábamos viendo. Para más o menos estimar cuánto van a influir esos ruidos, ¿bien? Tanto en el sistema como en las lecturas del sensor, ¿ok? Pero yo nunca voy a saber cuánto fue el ruido, ni Sí, sí, idea. señor. Listo. ¿Listo? Bien, ¿quién más tiene preguntas? ¡Yujú! Manuel tiene preguntas. No, profe, aún no, Aún no. aún. Aún. Karen. Profe, si yo dejo establecido estas fórmulas como en un programa y empiezo a meterle cualquier señal, ¿me funcionaría? ¿A qué te refieres con cualquier señal? O sea, es como hacer una base de fórmulas y que al meterle alguna señal, las mismas fórmulas se vayan como retroalimentando y actualizándose ellas mismas. Sí, pues más o menos eso es lo que tienen que hacer para su laboratorio. Sí, pues obviamente, sí, para el caso del laboratorio, pues estas matrices F, P, Q, B mayúscula, H, R, esta S, la K, sí, pues para el caso del laboratorio, pues tienen tamaños ya definidos, ¿ok? Sí, entonces, pues tampoco es que tengan que escribir ustedes toda una librería que no importa el tamaño de la cosa, entregue ya el resultado, pues no. O sea, simplemente eso, ya saben que ustedes que esas variables, ¿sí? Porque todas estas cosas que están ahí, todo el tiempo están cambiando los valores. Sí, las únicas que se mantienen constantes en realidad serían, a ver, constantes, se mantienen la F, la B, la Q, la R, la H. Esas son las únicas constantes, ¿sí? O sea, vuelvo y repito, ¿cuáles son constantes? F, B, Q es constante, H es constante, R es constante, ¿sí? De resto todas, la P, esta Y, esta Z, la X, por supuesto, ¿sí? La K mayúscula. Mm,
Bueno, ahí también es constante, ¿sí? De resto, todas esas otras cosas están cambiando los valores totalmente, ¿sí? Entonces, sí, claro, ustedes allá en su, pues lo ideal sería en el micro, pero pues si la cosa se complica, pues bueno, tocaría ya en su programa ya de computador, ¿sí? Esto está metido en un bucle, todo el tiempo está haciendo así, chun, 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 o sea, termina acá, por ejemplo, ¿sí? Y vuelve a empezar, y termina acá y vuelve a empezar, termina acá y vuelve a empezar. ¿Está claro? ¿Sí, Pi? Profe, el tamaño de las matrices o del vector es dependiendo de la cantidad de estados que uno quiera estimar, ¿verdad? Sí, señor. Ah, listo. Sí, 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 sí. Todo eso depende de los estados que... Sí, todo depende de los estados y de los sensores. ¿Sí? O sea, del tamaño de esta X y del tamaño de esta Z que está acá. ¿Sí? Esas son los tamaños de todas esas cosas dependen de eso, de cuántos variables de estado o cuántos estados usted va a, a considerar y cuántos canales va a tener en sus sensores. ¿Sí? De resto todo, pues, todas esas matrices se tienen que ajustar a esos tamaños. Bueno, mm, sí, 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 dependen solo de esas dos. Karen, un poquito más entendida la cosa. Sí, profe, pero tú decías que aplicarlo en el micro. ¿Cómo sería ese procedimiento o de qué Pues, manera pues sería? hay que programar todas esas ecuaciones. Sí, ¿cómo? A pulso. Y profe, por ejemplo, las pistolas con las que miden la velocidad, ¿esas también tienen un filtro de Kalman implementado? Uy, O yo no no? sé si esos tengan filtro de Kalman. Es probable que sí, porque es que eso ya o sea, ese filtro de Kalman, eso es re viejo, esa vaina. O sea, ese mancito Kalman tal vez ya está muerto. Sí, pero el man desarrolló la teoría por ahí como en los años 60. Sí, en los años 60. Sí, ¿qué pasaba? Pues que mm, no había, pues en los años 60 a duras penas ya se habían inventado los transistores. ¿Sí? Entonces no había poder computacional pues para poner en práctica el filtro de Kalman para muchas aplicaciones. ¿Sí? Pero pues ya hoy día esa vaina cabe en un chip. Sí, de hecho pues cuando uno va y mira, por ejemplo, hay una cosa que se llama un autopilot. ¿Sí? Eso es un dispositivo que se monta en los UAVs, ¿sí? Y esa vaina maneja el avioncito, ¿vale? Y esa cosa, pues, tiene, bueno, aparte de un montón de sensores, tiene un chipcito en donde está metido un filtro de Kalman. Bueno, uno no, varios, de hecho, ¿sí? Varios filtros de Kalman ahí, pues, para que el autopilot sepa en dónde está en un momento dado la aeronave y el man, pues, tome las acciones necesarias pues para llevar al avioncito al lugar a donde tiene que llegar, ¿sí? Y eso cabe en una tarjeta apenas y más grandecita que un Arduino, esos que ustedes tanto cacharran por ahí. Entonces, entonces eso, o sea, actualmente ya se pueden hacer esas cosas, ¿sí? En los años 60, cuando el mancito Kalman se inventó el filtro, pues no era posible hacerlo en una cosa tan pequeñita, pero hoy día sí, ¿vale? Sí, 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 señor. Karen, o todavía, o sea, pues cómo toca hacerlo en el micro, pues ahí es donde ustedes son los magos en la programación de los micros, ¿sí? Todas esas ecuaciones, todas estas ecuaciones, pues van en un loop, ¿sí? Van en un loop ahí, chun, chun, chun. Cada vez que ustedes capturan una muestra, o sea,
Cuando digo capturan una muestra de los sensores es esta Z que está acá, ¿sí? Entonces, esto se tiene que ir haciendo. Chun, chan, 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 ¿sí? Por cada muestra que llega, pan, se hace todo esto, ¿vale? Profe, una pequeña pregunta que me perdí en el proceso. A ver, ¿En qué parte ubicas tú el modelo que sacaste del sistema? ¿en dónde está el modelo del sistema? El modelo del sistema está aquí en esta primera ecuación. En esta, ¡ay! La primera. Ave María. Bueno, la primera. Aquí dice aquí el predictor, a priori state, no sé qué. Ese es el modelo del sistema. Pero ese es el modelo que yo saqué matemáticamente. Sí, Ok. espérate. ¿De cuál modelo me estás hablando? Pues es que en el laboratorio nos explicabas que Ah, tocaba sacar un modelo matemático del movimiento del brazo. Y pues ok, en los ejemplos que habían también se sacaba un modelo como unas matrices de estado de un modelo matemático. Entonces no sí. sé en qué parte ubicaría esa. Ahí, en esa primera ecuación. Sí, en esta primera ecuación. Este es el modelo matemático de esa cosa, ¿vale? Porque el otro modelo matemático que necesitan es este que es el del sensor, ¿sí? Cómo las variables que están midiendo, o más bien, cómo esas variables que a ustedes les interesan, ¿sí? Se convierten en las variables que les entregan los sensores. ¿Cuál es la relación que existe entre esas dos? ¿Sí? Cómo las variables del sensor se convierten en esas variables de estado o cómo esas variables de estado se convierten en las del sensor. ¿Sí? Entonces son dos modelos en realidad. ¿Sí? Uno del sistema. Entonces, ¿cómo se mueve el brazo? Que es que voy a considerarlo como un péndulo doble. Listo. ¿Eso dónde va? En las ecuaciones en la primera, la de arriba. ¿Sí? Y, bueno, y cómo las variables del sensor, ¿sí? Se relacionan con esas variables de estado. Es esta de otra de acá, la primera de la segunda parte. ¿Vale? Sí, Karen. Sí, profe, tocaría revisar la del sensor, pues porque la del brazo de pronto ya la entiendo, pero la del sensor sí Mm, no sé cómo sacarla. Sí, sí, bueno, eso sí depende. Sí, por eso yo les decía en algún momento, sí, la semana pasada en las sesiones de laboratorio, sí que tenían que tener presente, pues saber más o menos de qué es el juego, ¿sí? O sea, no necesariamente ya tener el juego funcionando, pero decir, bueno, mira, el juego consiste en tal cosa, ¿vale? Los movimientos que va a hacer la cosa que van a controlar, ¿sí? El personaje, puede ser una persona, un animal, un objeto, ¿sí? Son tales movimientos. ¿Y cuáles son los movimientos que tiene que hacer el individuo, o sea, el jugador, para mover esa cosa? Entonces, tiene que mover la mano, tiene que mover el pie, tiene que mover la cabeza, ¿sí? Entonces, tienen que convertir todo eso, ¿sí? Pues en ecuaciones que se relacionen unas con otras. ¿Tolis? Sí, profe, ya, mucho mejor. Ok, vale. ¿Quién más tiene preguntas? A ver, sigamos llamando lista. Juan Murcia. Aquí, profe. ¿Qué No, de hubo? momento, todo normal. ¿Todo normal? Vea, Sí. todo normal, ¿no? O sea, ¿qué es normal? ¿Que no se entiende nada? No, que sí, que hasta ahora vengo entendiendo lo que es. O sea, Vale, listo. Lucas, ¿cómo va Lucas? Confundido. Confundido. Uy, ¿en qué está confundido, mano? ¿En cómo rayos voy a hacer para implementar esto? No. Pues esa es la tarea, ¿no? Esa es la tarea. Sí, cómo implementar esa cosa. O sea, antes de ponerse ustedes a echar código, sí, que entender bien qué es lo que está ocurriendo. Cuando digo que es bien, o sea, es hacer dibujitos de que, bueno, mire, el juego es esto. Listo. ¿Y cómo vamos a mover la mano, el brazo, la pierna, la cabeza, no sé, lo que sea? ¿Sí? Entonces se va a mover así, se va a mover así. ¿Listo? Y ahí tienen que echar, mejor dicho, mano de Sí, toda no, la física estaba que aprendieron. pensando
en si de pronto esos datos, pues como habías dicho, van derecho al juego, por ejemplo, no los podría pasar por MATLAB primero, pero se podría crear un atraso pensando en cómo implementarlo, si la STM, que es la que está leyendo el sensor, uno lo puede, bueno, de poder se puede implementar ahí, pero pues, bueno, sí, ya, ya miraré eso. Pobre Lucas, está todo chifloreto. A ver quién sigue por acá. Nicolás Martínez. ¿Ya llegó, Nicolás? Ah, nada. Nicolás Martínez. Ese siempre se pierde. Johnny. Johnny ya fue también. Johnny. No, profe. Ah, todavía está por ahí. Pensé que de pronto ya se había ido o se había desmayado del susto de todo lo que toca hacer. No, profe. Pues ahí lo de las ecuaciones Ujú, que el profe decía, ya pues decir para lo que yo hice en el código de MATLAB, ujú. fue pues guiarme en no solo de los ejemplos, sino pues menos mal ese filtro de Kalman es re famoso. Sí, y, y pues mucha gente ha usado algo parecido y así, entonces como que uno entiende así mejor lo que se usa, ¿no? ok. Sí, pues hay documentación sobre el filtro de Kalman, pues hay bastante. Hay bastante, bastante. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? El otro Profe, Nicolás, una duda. dígame, Joseph. Eh, a su criterio, los indios enseñan bien filtro de Kalman. ¿Qué? Los indios. ¿Usted no ha visto los videos de los indios que enseñan todo eso? ¿De los indios? Sí, ¿no? ¿Cuáles indios? No, eso sí no he visto. Indios de la India. Eso lo hace la Indios de India, la profe. India. Ah, los indios de la India. Ya, ya, ya. Indios de la India. Pues los manes, como que, o sea, de los que he visto que son indios de la India, pues sí explican como más o menos bien la cosa. Pues cada quien tiene su forma de hacerlo, ¿no? Quiero decir, cada quien tiene su forma de explicarlo, ¿sí? Ahí está el mancito Dave con el cuento de los ninjas, ¿sí? Pues es una forma de hacerlo, ¿sí? Sí, hay muchos indios explicando la cosa, muchos indios de la India explicando la cosa ahí en su inglés raro, ¿sí? Que se entiende más que el de los gringos muchas veces. Ahí todo es cutrupali. Eh, pero a mí me parece que sí uno puede encontrar muchas explicaciones buenas de esos manes. Pues igual le toca a uno Serán buenas, ver pero varias. aquí a que uno entienda. Sí, o sea, esta vaina, o sea, nadie la puede entender por uno. Si a uno le toca, Me Y refería al profe, pues, acento, pero está bien. eh, ¿se refería a qué? Al acento, yo no sé si están hablando inglés, francés, japonés. Ah, no, pues sí, ellos hablan muy raro. Hay unos que se les entiende más, otros que sí no se les entiende ni papa. Pero a veces se le entiende más a esos manes que, por ejemplo, a los gringos, me parece. Sí, el acento es como medio raro, es todo extraño. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Primero se filtra y luego se hace el Kalman o se puede filtrar también con el Kalman al mismo tiempo todo? Mm, O sea, el ruido. pues a ver, ¿cómo le explico? Si usted no filtra antes, ¿sí? Esta Q tiene valores mayores, más grandes, ¿sí? Y esta R. Bien, si usted filtra sus señales, ¿sí? Esta Q y esta R tienen valores más pequeñitos, ¿sí? O sea, en otras palabras, pues le está echando, o sea, si usted filtra antes un poquito, por ejemplo aquí, si usted filtra la señal de sus sensores, ¿sí? O sea, esta Z ya viene filtrada, ¿sí? Pues las estimaciones deben salir más, con un poquito más de precisión, ¿sí? Porque o sea, esta P y esta S no van a cambiar mucho, ¿sí?
van a ser más estables, seguramente el filtro también va a converger más rápido, ¿sí? Entonces, que si puede ayudar filtrar antes, sí, yo creo que puede ayudar. ¿Que es obligatorio? No creo que sea obligatorio. Sí, o sea, el filtro de Kalman hipotéticamente podría manejar niveles de ruido altos, llamémoslo así, de alguna manera, ¿sí? Pero eso podría hacer que se demore más tiempo en llegar a la respuesta. eh, Podría ser que, por ejemplo, estos valores de acá tenga que tener más, como les digo, como un mejor conocimiento sobre estos valores de acá, ¿sí? Para que las cosas funcionen mejor, ¿vale? Sí, eso es lo que yo pienso. Sí, entonces, pues, que sí ayudaría a filtrar, yo creo que sí ayuda a filtrar las señales antes, por ejemplo, con los filtros convencionales y quitarles un poco del ruido. Sí, eso ayuda. Bien. Pero, profesor, para ese caso, ¿qué tan óptimo sería? O sea, el micro el micro duraría más procesando la señal o algo así, o se debería muy retrasar, por ejemplo, el movimiento de la persona en el videojuego, si se utilizaran los dos filtros. Mm, no es que se vea más atrasada, se vería, o sea, cuando yo digo que el filtro converge, acuérdese que lo que pasa con los filtros adaptativos, ¿sí? Que ellos se demoran un tiempo, ¿sí? Para llegar para llegar como al valor, llamémoslo así, óptimo, ¿vale? Como a la salida óptima. Uy, no veo aquí el otro. Bueno, toca buscarlo por aparte. Eh, se demoraría más para llegar a ese valor óptimo, ¿ok? Pero yo creo que sí llegaría, ¿sí? Salvo que, no sé, haya una cosa muy mal hecha dentro del filtro de Kalman, ¿sí? Se enloquece, ¿sí? Porque sí, él se enloquece. Si uno no, o sea, eso les puede pasar, y al comienzo seguramente les va a pasar que ustedes llegan y cogen y ¡frum! El filtro se va hasta el infinito y más allá. Ay, ¿dónde estaba Extended? ¡Ah! Changos. Ah, no, de pronto está en la misma, pero ¿será que está más híbrido? Calman. Para mostrarles el otro antes de irnos. Ah, el Sentient. Ah, mire, aquí está la Extended Kalman Filter. Extended Kalman Filter. Sí, entonces, antes de pasar al coso. Sí, entonces, sí, sí, mm, yo creo que la cosa está, pues sí. O sea, cuando el filtro de Kalman no está bien implementado, sí, eso se va al infinito. O sea, por ejemplo, que su modelo no esté más o menos, no sea más o menos decente, o que su modelo del sensor no sea más o menos decente, pues sí, esa vaina se va al infinito. Porque bueno, que los valores de la Q y la R estén muy descachados, pues sí, al comienzo puede como hacer el filtro un poco errático, pero en teoría eso se debe ir como ajustando, debe ir como ajustando. Bien. Mm. Bueno, entonces, el otro que está ahí en la tarea es el extendido, ¿sí? Como vimos hace un rato, sí, el filtro de Kalman solito, a secas, sí, era para sistemas lineales, bien, para sistemas lineales. Am, el filtro extendido de Kalman, sí, pues o mejor dicho, funciona para sistemas que son no lineales, ¿vale? Entonces, esto podría ser aplicado pues prácticamente en cualquier sistema,
¿sí? Porque pues uno puede considerar que todo es no lineal, ¿sí? Más bien lo que hace es como decir, no, no, pues pensemos que todos los sistemas son lineales para que las cosas salgan fáciles, pero a veces no es suficiente. Bien, a veces no es suficiente y los resultados pueden ser no muy buenos. Sí, entonces, para eso se inventaron el filtro de Kalman extendido. Sí, hay otros, sí, hay otros. Ustedes lo pueden ver allá que está el Unsenten, el no sé qué. Bueno, hay un montón de variantes del filtro de Kalman. Sí, pero de todas esas variantes, tal vez esta es como la siguiente en orden de complejidad. Bien, entonces, volviendo al tema, ¿sí? Entonces, esta ecuación que está aquí, esta ecuacióncita, ¿sí? Sería la ecuación del sistema. Si ustedes dan cuenta, ¿sí? Ya aquí la cosa ya se ve un poco diferente en la medida que antes teníamos las operaciones matriciales, ¿sí? Entonces teníamos una matriz F mayúscula, teníamos una matriz B mayúscula, ¿sí? Aquí no. Aquí esto es una función que depende pues de los estados, ¿sí? Entonces tenemos el xk-1, tenemos la entrada de control o la cosa que yo le esté aplicando al sistema, ¿sí? Y el mismo ruido de antes, ¿vale? Pero entonces esto ya yo no lo puedo expresar en términos matriciales, ¿sí? Ya entonces, no sé, aquí adentro puede haber coseno de no sé qué rayos por e a la yo no sé qué otra vaina, cosas de ese estilo, ¿sí? Podrían ser cosas de lo que hay aquí adentro de esta F, ¿vale? Y lo mismo va a pasar con el sensor, ¿sí? Entonces mire que aquí tengo la XK, ¿sí? Pero entonces esta H ya no es una matriz H, ¿sí? Ya es una función que depende de esto. Entonces este H pues aparecerá también así, no sé, coseno de tal cosa, más el seno de no sé qué otra vaina, dividido entre yo que sé, raíz cuadrada de otra vaina, vainas así todas re locas pueden aparecer aquí adentro. ¿Está claro? ¿Sí? De resto, hasta ahí, excepto por esas dos cosas, todo sigue igual, por lo menos. ¿Sí? Entonces también habrá la parte de predicción, la parte de actualización, ¿sí? Funciona exactamente igual, ¿sí? Aquí pues ya no tengo las matrices F ni B, sino pues ya tengo directamente la función, ¿sí? Y los valores de los estados y de las entradas que yo le estoy aplicando al sistema, ¿vale? Igualito. O sea, pero entonces aquí sí aparece una F mayúscula y uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿No se suponía que no existía una F mayúscula? Aquí la F mayúscula es otra cosa diferente. Si ustedes ven aquí, aquí está la definición de quién es F, ¿sí? F, ¿sí? Sí es una matriz y es una matriz cuadrada, pues lo que se conoce como el jacobiano, ¿sí? Que es una matriz compuesta por las derivadas parciales de esta función, ¿sí? Con respecto a las variables que son de esa función, que son quiénes, pues los términos que tenga x y los términos que tenga la u, ¿sí? Entonces por eso aparecen aquí, de f de x, ¿vale? Ah, no, mentiras, esto no se deriva con respecto a la u, solo a la x, ¿sí? Porque si no sale una cosa ahí toda extraña, ¿sí? Entonces, esta matriz f, ¿sí? Es la matriz jacobiana, ¿vale? Son derivadas parciales de esta función con respecto a estas variables de x, ¿sí? Y simplemente, pues, eso sí, pues queda como una formulita, pues sí, cojo la función y entonces si esto es, no sé, eh, el coseno del primer término de x más el seno del segundo término de x, por ejemplo, si fueran solo dos, bien, entonces tengo que primero derivar con respecto al primero y después con respecto al segundo, ¿vale? Y esas son estas derivadas que van apareciendo acá, ¿ok? ¿Sí, vi? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, no necesariamente solo una función, ¿sí? Pueden ser varias funciones, ¿sí? Eso pues depende del sistema. Bien, entonces esta F mayúscula son esa matriz que se forma de las derivadas parciales de esa función y evaluadas en los valores respectivos, ¿sí? O sea, aun cuando usted dice aquí, ah, sí, son derivadas parciales, pero están evaluadas en esos valores,
de lo que está entrando acá. ¿Sí? Entonces, finalmente F es una matriz llena de numeritos, que obviamente en cada iteración del filtro, pues esa matriz F tiene valores diferentes, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría con el filtro normalito de Kalman, ¿sí? Que esa F era constante, aquí ya la F ya no es constante, ¿ok? La Q sigue siendo la misma cosa, la P sigue siendo la misma cosa. Esta, aquí en la etapa de la actualización, es exactamente lo mismo, pero pues aquí ya no tengo la H por la X, sino simplemente la función, ¿sí? Que es la H. Y la H mayúscula que aparece aquí, la H mayúscula, ¿sí? Pues es la misma matriz jacobiana, pero de esta función H, ¿sí? Dependiendo de los valores de X. ¿Listo? Y de resto son exactamente las mismas cosas que vimos al otro lado, ¿vale? Lo único ahí medio raro es esto, es este pedacito. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¡Yujú! Ahora sí que murieron, ¿cierto? No creo, profe. Ahora sí que quedaron peor que antes. Claro, ya cuando ustedes les meten allá que hay que las derivadas parciales, que ya no sé qué, hasta ahí llegan, ¿sí o no? Ya cuando les tocan el cálculo multivariado, ya ahí mueren.